Se le pide que simplifique cada expresión. Tenemos 3z elevado al poder de negativo 11 veces 6z elevado al poder de 7 positivo. Primero reescribamos esta expresión usando la propiedad conmutativa de la multiplicación, lo que significa que podemos cambiar el orden de la multiplicación. Escribamos esto como 3 veces 6 veces z elevado al poder del 11 negativo, veces z elevado al poder del 7 positivo. Y ahora multiplicando, 3 veces 6 es 18, y para z a la undécima negativa, z aumenta a la potencia de 7, porque estamos multiplicando y las bases son las mismas. Agregamos los exponentes, lo que significa que tenemos z elevado a la potencia de 11 negativo más 7. Negativo 11 más 7 es negativo 4, lo que nos da 18z elevado al poder de negativo 4. Sin embargo, la expresión aún no está simplificada, porque necesitamos que la expresión tenga solo exponentes positivos. Mirando las propiedades de los exponentes, porque aumentó a la potencia de m negativo es igual a 1 sobre a elevado a la potencia de m positivo, esto es igual a 18 veces 1 sobre z elevado a la potencia de 4 positivo, que es igual a 18 sobre z elevado al poder de 4 positivo. Una forma de recordar esta propiedad es escribir 18z elevado al poder de 4 negativos como una fracción con un denominador de 1, y desde aquí, si tenemos un factor que tiene un exponente negativo, si lo movemos a través de la barra de fracción, cambiará el signo del exponente. Entonces, si movemos z elevado a la potencia de 4 negativos al denominador, cambia el exponente a 4 positivo. A continuación tenemos 2/3 elevado al poder de 3 negativos. Nuevamente, volviendo a las propiedades de los exponentes, cuando tenemos una fracción elevada a una potencia, la potencia se aplica tanto al numerador como al denominador, lo que significa 2/3 elevado al poder de 3 negativos. Es igual a 2 elevado al poder de 3 negativos dividido por 3 elevado al poder de 3 negativos. Nuevamente, volviendo a las propiedades del exponente, observe cómo, aquí, si tomamos el recíproco de la fracción, cambiará el signo de los exponentes. O, como discutimos anteriormente, si movemos 2 elevados a la potencia de 3 negativos a través de la barra de fracción, y en este caso, hasta el denominador, cambiará el signo del exponente. Y si movemos 3 elevados al poder de 3 negativos a través de la barra de fracción, en este caso hasta el numerador, nuevamente cambiará el signo del exponente. Entonces, 2 al poder del negativo 3 dividido por 3 elevado al poder del negativo 3 es igual a 3 elevado a la potencia de 3 positivos dividido por 2 elevado a la potencia de 3 positivos. Y ahora necesitamos evaluar 3 cubos, o 3 a la potencia de 3, y 2 en cubos, o 2 elevados al poder de 3. 3 a la tercera es igual a 3 factores de 3, que es igual a 27. 2 a la tercera es igual a 3 factores de 2, que es igual a 8. La expresión se simplifica a 27/8. Y ahora, para la última expresión, tenemos 7 elevados a la potencia 0 dividido por x elevado a la potencia de 5 negativos. Nuevamente, volviendo a nuestras propiedades, porque a la potencia 0 es igual a 1, mientras la base a no sea igual a 0, 7 a 0 es igual a 1. La expresión se simplifica a 1 dividido por x elevado a la potencia de 5 negativos. Y debido a que 1 dividido por a elevado a la potencia de m negativo es igual a elevado a la potencia de m positivo, 1 sobre x elevado a la potencia de 5 negativos es igual a x elevado a la potencia de 5 positivo, donde, una vez más, podemos hacer un movimiento. La x elevada a la potencia de 5 negativos, a través de la barra de fracción, o hasta el numerador, lo que cambiará el signo a 5 positivos. Y recuerda, x elevado al poder de los 5 positivos. Como una fracción tendría un denominador de 1, entonces podemos pensar que esto está en el numerador. Espero que hayas encontrado esto útil.